Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestra predicación y enseñanza acerca de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y me va a tocar del versículo 32 al 40, la continuación de los héroes de la fe. ¿Y qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la fe de ¿quién? La fe de Moisés e Israel en su éxodo desde Egipto. Vimos la fe que lucha, ¿verdad? Número 2, vimos la fe mostrada por Israel en la conquista de Jericó. Y vimos la fe que triunfa, ¿cierto? Vimos la fe que triunfa. Y vimos la fe específicamente de Josué, de la nación de Israel, de los que entraron a la tierra prometida. Y también la fe de Rahab, la prostituta, ¿verdad? Ahora vamos a continuar el punto número 3. Vamos a ver a varios héroes de la fe rápidamente que nos los informa el escritor de Hebreos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, de cada una de estas personas de la fe, Señor, para que nosotros podamos imitarlos a ellos, Señor. A poner nuestra fe en Jesucristo, a que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Él, que Él es el autor y consumador de la fe, Señor. Él es el ejemplo supremo, Señor, de alguien que dependió en su humanidad, Señor, cuando estuvo en la tierra del Padre. De igual manera nosotros debemos depender de Ti, Señor. Como dice Pablo también, dice claramente él que debemos de ser imitadores, dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, Señor. Y te pido que Tú nos ayudes a imitar la fe de todos estos creyentes, Señor, que aunque algunos de ellos, Señor, en muchas partes de su vida fallaron, Señor, Tú nunca los desechaste, Señor. Ellos siempre pudieron volver algunos de ellos a fortalecerse en la fe, Señor, y alcanzaron grandes cosas, Señor. Te pido que Tú me ayudes por Tu Espíritu, Señor, en la continuación de esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces hemos visto que primero que la fe nos saca de la esclavitud, y vemos el ejemplo de Israel saliendo a través del Mar Rojo y saliendo a través de la Pascua de Egipto, ¿verdad? Y luego vimos que la fe nos conduce a la seguridad, también cuando fueron pasando a través del Mar Rojo y viendo cómo Dios les mantuvo caminando por tierra seca en medio de dos paredes de agua dividiendo el mar, ¿cierto? Y vimos también que la fe nos da la victoria. Y una victoria por anticipada, como la tuvo Josué y Caleb al entrar a conquistar Jericó junto con la nación de Israel, ¿verdad? Vamos a ver ahora entonces, hermanos, varios ejemplos de la fe. Entonces continuamos ahí. Acordémonos entonces que fe es confiar en Dios y en su palabra a pesar de las circunstancias y consecuencias. La fe siempre tiene un objeto por el cual descansa, ¿verdad? Nuestra fe descansa en Jesucristo, en su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque ellos le creyeron a Dios, alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice la palabra de Dios. Entonces vamos allí en Hebreos 11. Por favor, hermano, puede leer del versículo 32 al 38. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces vemos que el mundo no es digno del pueblo de Dios cuando ellos deciden caminar por fe, hacen la distinción, llegan a ser la sal del mundo, ¿verdad? Llegan a ser realmente la luz del mundo, ¿cierto? Llegamos a dar el testimonio que Dios quiere que nosotros demos.
Vamos a hacer la diferencia. Hebreos 11:32 dice, ¿y qué más? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por razones de tiempo, el autor no continuó escribiendo en detalle acerca de otros ejemplos de fe del Antiguo Testamento. Aquí vemos entonces que una variedad de personalidades que tenemos aquí, y nosotros podemos identificar quizás con algunos de ellos. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos nuevamente en la fe. Y eso es lo que pretendía realmente el escritor de Hebreos, traer todos estos ejemplos para que ellos pudieran ser fortalecidos nuevamente en la fe. Él podría haber usado los antiguos jueces de Israel como Gedeón, Barak, Sansón y Jefté para ejemplificar la fe. Por lo menos tenemos a Gedeón, ¿cierto? Era un temeroso campesino cuya fe no se fortaleció de inmediato, fue paulatina. Y usted puede ver el relato de la vida de Gedeón en Jueces 6, del versículo 11 al capítulo 7, 25. Lo puede ver por su cuenta. También tenemos a quién, a Barak, ¿cierto? Que ganó una resonante victoria contra Sísara, pero necesitó de la ayuda de Débora, la profetisa, para que le infundiera confianza en la hazaña, ¿verdad? Entonces usted puede ver que tanto Gedeón como Sísara nos animan cuando nos falta ¿qué? La fe. Cuando nos falta la fe. ¿Ha sentido usted hay veces que le falta la fe? Señor, ¿se acuerda cuando los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe? ¿Sí? Entonces, vemos claramente el ejemplo de ellos. Y entonces, el pueblo de la iglesia de Hebreos podía identificarse con cualquiera de ellos, ¿cierto? Que quizás, si a alguno le estaba faltando la fe, ¿qué estaba haciendo este autor en realidad? Lo estaba llevando nuevamente ¿a qué? A que confiaran en el Señor. Lo estaba animando nuevamente a confiar en el Señor. Primero diciéndole quién era Él y qué tan superior era el sacerdocio de Cristo y también el tabernáculo en el cielo comparado a la sombra que era el tabernáculo en la tierra, ¿verdad? Él podría haber usado estos antiguos jueces entonces como para ejemplificarlos de personas que fueron fortalecidos en la fe como ellos lo necesitaban ser. Él podría asimismo haber hablado acerca de la fe de los reyes de Israel como David. Sabemos que confiando en el Señor, David derrotó a Goliat y ganó muchas otras victorias. Aunque sabemos que adulteró y también asesinó, ¿verdad? Vemos que Dios, a pesar de eso, lo llamó como que dice que es un varón conforme a ¿qué? A mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿cierto? Vemos la gracia del Señor, cómo lo restableció, cómo lo fortaleció, y vemos las batallas que él tuvo, ¿verdad? Vemos que él confió en Dios primero para matar ¿a quién? Para matar a un león, luego un oso, ¿verdad? Y luego al gigante Goliat, ¿sí? Vemos cómo su fe se fue fortaleciendo cuando era joven, ¿verdad? Y vimos que también confió en Dios mientras fue perseguido por Saúl por diferentes lados, ¿cierto? Escondiéndose en cuevas y todo esto, ¿no? Entonces vemos que él confió en el Señor y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? El autor pudo también haber escrito acerca de la fe de los profetas del Antiguo Testamento, como Samuel y otros. Sabemos de Samuel, ¿verdad? Que fue un sacerdote y profeta, y que llegó a ser el último juez ¿de qué? En Israel, ¿cierto? Y que también fundó la escuela de los profetas. Y vemos muy claramente que cuando la nación se encontraba en una oscuridad y cuando cada quien hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos, había un hombre que Dios levantó entre los profetas llamado ¿qué? Samuel. Y Samuel era un hombre que entonces fue sacerdote y profeta y llegó a ser el último juez de Israel. ¿Y qué pasó? Por la fe se opuso a los enemigos de Israel como los amonitas, los amorritas y también a los filisteos. También ungió a David. Y tuvo la motivación, tuvo ¿cómo se llama eso? El coraje, ¿verdad? Básicamente tuvo el ánimo y no el miedo de ungir a David mientras todavía Saúl era rey, ¿verdad? Entonces él era un hombre que obedecía a Dios antes que a los hombres. Y él también se opuso con gran valentía al rey Saúl. Entonces vemos muy bien el ejemplo de este profeta Samuel, ¿verdad? Que era un hombre de Dios cuando en la nación, cuando Israel
cada quien hacía lo que le parecía bien delante de sus ojos, ¿cierto? ¿Qué tal hoy en día, verdad? Cuando somos los cristianos, somos minoría, nosotros realmente debiéramos de ser como era Samuel, ¿verdad? Una persona que a pesar de que cada uno hace en este mundo lo que está delante de sus ojos como bien le parece, nosotros podemos caminar con la rectitud y complaciendo a Dios antes que a los hombres como Samuel. Hebreos 11:33, por favor. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Nos dice que, ¿qué? Dice la palabra de Dios allí en el 11:33, como acabó de leer el hermano, que por la fe conquistaron reinos, ¿sí? Conquistaron reinos. Nos habla muy claramente cómo iban ellos conquistando, ¿verdad? Por su fe conquistaron reinos. El escritor pudo también haber dado ejemplos de aquellos que confiando en Dios para la conquista de reinos, como juez Jefté, como lo vimos en Jueces capítulo 11, del 1 al 40 se describe, o el rey Josafat en Segunda de Crónicas capítulo 20, del 27 al 30. Leamos ese Segunda de Crónicas 20, del 27 al 30, que es un poco más corto. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los del reino de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Vemos cómo conquistaron reinos y el ejemplo de Josafat, ¿verdad? Hebreos 11:33b, por fe hicieron justicia. Él pudo haber escrito acerca de la fe del rey Salomón, quien pidió sabiduría a Dios para gobernar y salió dando justicia asombrosa, ¿cierto? No pidió por nada más, sino porque Dios le diera, ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Nos dice Santiago que si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios y Dios le dará, ¿qué? Sabiduría, ¿cierto? Por favor, puede leer Segunda de Crónicas 1, del 7 al 13. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida, ni los que te quieran mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. ¿Y reinó sobre qué? Sobre Israel. Hizo justicia, ¿verdad? Y vemos muy bien cómo él aún nos da muchos ejemplos de cómo cuando le trajeron un niño no sabía quién era la madre, ¿verdad? Y cómo él aplicaba la justicia, claramente hacía lo que era recto delante del Señor. Obviamente tuvo sus momentos mal, terminó mal, ¿verdad? Salomón en cuanto a la fe, pero lo que él hizo cuando caminaba bien con el Señor nos sirve de ejemplos a nosotros ahora en la iglesia. Primera de Reyes 3, del 23 al 28. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le carcomieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo.
Entonces el rey respondió y dijo: dad aquella al hijo vivo y no la matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Cuántas veces no nos falta a nosotros de sabiduría, verdad, para andar en este mundo, no? Como dice el Señor, ser sabios como serpientes y mansos como palomas, ¿verdad? Hebreos 11:33c, por fe alcanzaron o obtuvieron promesas, obtuvieron promesas. Él pudo haber hablado de la fe de José, quien por fe obtuvo las promesas dadas a él por medio de sueños. ¿Te acuerdas de los sueños de José? Veamos por lo menos Génesis 37, de 5 al 11, el ejemplo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Mas su padre que meditaba en esto. Entonces, y luego vemos en Génesis 42:9, veamos cómo se llevó a cabo esto después de que fue llevado y fue tirado pues y vendido a los medianitas, y después pues creció en Egipto y llegó a ser el segundo en Egipto, por favor. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Entonces vemos claramente pues cuando ellos llegaron, cuando había hambre en toda la tierra y fueron a Egipto, ¿verdad? Y él los recibe, ¿verdad? Y luego vemos en 50:25 lo que él dice. E hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Entonces, vemos otro que aún muerto, su testimonio habla, ¿verdad? Parecido al de Abel. Él dijo que llevaran los huesos para mostrarle que verdaderamente ellos iban a llegar a la tierra nuevamente, ¿verdad? Y así fue. Allá enterraron, y dice la palabra de Dios que allá fueron y enterraron los huesos de José como testimonio. Entonces vemos muy claramente el testimonio claro de José, muy parecido al testimonio de ¿quién? Al testimonio de Abel, con la diferencia de que él murió ya causas naturales, en cambio el otro fue asesinado por Caín, ¿verdad? Hebreos 11:33d, por fe taparon bocas de leones. Él pudo haber hablado del profeta Daniel, quien por fe presenció de primera mano que las bocas de los leones hambrientos se cerraron. Daniel 6, del 21 al 22. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces vemos ahí el testimonio de Daniel y también el testimonio de ¿quién? El testimonio de los amigos de Daniel, ¿verdad? Que los tiraron ¿a dónde? En el horno ardiente por no adorar la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Y se acuerdan, hermano, que los tiraron a los tres ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que cuando se asomó el rey, vio ¿qué? Vio a 4. Y uno dice, ¿ese cuarto quién es? Dice, uno como hijo de hombre, ¿no? Hablando del Señor. Eran hombres que caminaban con el Señor, que cuando el rey veía en ellos, ¿quién? La presencia del Señor. Qué bueno cuando caminamos por la fe en el Señor, que la gente vea la mano del Señor con nosotros, que no vean a uno, sino solo a dos, ¿verdad? Que vean el Señor trabajando a través de nosotros, ¿no? Entonces vemos que estos hombres por la fe creyeron en Él, creyeron en Dios, y ellos tenían que, como dice la fe, ¿no? La fe tenían certeza de lo que Dios decía. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Esperaban y tenían esa convicción de lo que no se ve.
¿Se acuerda cuando antes de que lo echaran ahí en el horno? Dice, así Dios quiera que moramos, vamos a glorificar al Señor antes que doblar rodilla a usted, ¿no? ¿Verdad? Y a la estatua. Pero, ¿qué pasó? Salieron y ni a humo olían, ¿verdad? Tremendo, porque Jehová estaba con ellos. Hebreos 11:34, por favor. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Vemos muy claramente que sacaron fuerzas de la debilidad. Es cuando somos débiles que dependemos del Señor y el Señor su poder se perfecciona ¿en qué? En nuestra debilidad. Eran hombres que confiaban plenamente que el poder venía de Dios. Entonces vemos que el autor pudo haber dicho de la poderosa fe de aquellos que hicieron las siguientes hazañas. Veámoslas. Hebreos 11:34a dice, apagaron fuegos impetuosos. Él pudo haber hablado de la fe de aquellos que sobrevivieron a fuegos arrasadores, como vemos en Daniel 3, de 16 al 18, como les dije. Por favor, lo pueden leer, y luego el 24 al 30. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Así sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac, de Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey, me falta un poco de letra, segundo. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Vemos muy claramente que fueron hombres, que fueron siervos de Dios, ¿verdad? Que no doblaron rodilla ante rey alguno o ante hombre alguno, ¿cierto? ¿Qué nos dice Gálatas 1:10? En exhortación a la iglesia, nos dice muy claramente que habían algunos que estaban distorsionando el evangelio de Cristo porque querían agradar a los hombres, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el versículo 10 de Gálatas 1? Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería ¿qué? Siervo de Cristo. Entonces vemos muy claramente que este testimonio le servía muy bien a la iglesia hebrea para que pudieran salir a llevar los vituperios de Cristo, que salieran del campamento, salieran de allí, de Jerusalén, y que salieran del templo judío y llevaran el testimonio de Cristo, sufrieran por su causa, ¿sí? Valía la pena. Hebreos 11:34b dice allí, evitaron o escaparon del filo de la espada. Él pudo haber hablado acerca de la fe de aquellos que escaparon de la ira de la espada. Éxodo 15:1, por favor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron,
Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Tremendo, ¿no? Y vemos cómo fue con Moisés. Y el Salmo 32:7, por favor. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Él es nuestro refugio, hermano, amén. Hebreos 11:34c. Sacaron fuerzas de debilidad. Él pudo haber hablado acerca de la fe de débiles, que fueron hechos fuertes. Segunda de Crónicas, del 14, del 9 al 15, nos da un ejemplo. Y salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Manresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Manresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo al etíope delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo con que él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Él se entendía muy bien que mayor es el que está con nosotros que el que está donde en el mundo, ¿verdad? Y sacaron fuerzas, dice para Dios, de la debilidad. Confió plenamente en su Señor. Me fascina escuchar, pues, él dice, habla, tú eres mi Dios, ¿sí? No tú eres Dios, tú eres mi Dios. Vemos la fe personal de él allí, ¿no? Hebreos 11:34d, se hicieron fuertes o poderosos en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Él pudo haber mencionado de la fe de aquellos que inspiraron valor entre los guerreros e incluso enviaron ejército huyendo del temor. Leémoslo en 1 Samuel 14, del 16 al 23. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gabaa a Benjamín como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Veo muy claramente cómo huyeron, ¿verdad? Y cómo Dios hizo la obra en esta batalla. Se hicieron fuertes en batallas. Usted puede leer por su cuenta Salmos 44 del 1 al 8. Hebreos 11 del 35 al 38. Ese ya es, así todavía me toca a mí, ¿no? El autor pudo también haber entrado en detalles más profundos sobre aquellos que padecieron gran sufrimiento a causa de su fe en Dios. Por favor, ¿lo puede leer? 35 a 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Entonces vemos muy claramente que, como dice el apóstol Pablo, los que quieran vivir piadosamente o rectamente sufrirán ¿qué? Persecución. La pregunta no es si fueron perseguidos, la pregunta es ¿cómo respondieron ellos ante la persecución? ¿Verdad? Respondieron por medio de la fe. ¿Y cómo vivían en persecución? ¿Afligidos? ¿Derrumbados? ¿O vivían gozosos y fortalecidos? Gozosos y fortalecidos, ¿verdad? No he visto una persona creyente que sin caminar por la fe esté gozoso y fortalecido. Al contrario, lo veo bien atribulado, bien aburrido, bien demacrado, ¿verdad? Desorientado, desviado, como los hebreos, ¿verdad? Hermanos, entonces vale la pena cuando uno camina una vida por la fe, ¿verdad? Vemos entonces que el autor aquí pudo también haber entrado en detalles más profundos sobre aquellos que padecieron sufrimiento a causa de la fe en el Señor. Hebreos 11:35a, veámoslo en detalle, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. El autor pudo haber hablado de las mujeres que por fe recibieron a sus seres queridos de entre los muertos. Vemos el ejemplo de Primera de Reyes 17 al 24, cómo sucedió. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedada has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, y del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En un tiempo en donde había bastante apostasía y la nación de Israel estaba cada uno haciendo lo que le placía, ¿verdad? En donde solamente habían pocos que realmente conservaban la fe firme. Dios no envió a Elías a otras personas, sino ¿a quién? A esta viuda, ¿verdad? Cuando nos sentimos solos, cuando estamos pensando que ya se nos acabó todo, ¿verdad? Y que aún hay amenaza de muerte. Mire cómo el Señor tiene misericordia, ¿verdad? Y le envió el profeta. Y mire lo que Dios hizo, ¿verdad? Hizo un gran milagro, ¿no? De Segunda de Reyes 8:5, por favor. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Tremendo, ¿verdad? Vemos lo que hizo Eliseo allí, ¿no? Entonces, gloria a Dios. La palabra de Dios es grandiosa, ¿no? El ministerio que tuvieron tanto Elías como Eliseo fue grande. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11 y lo vemos allí el 35b. Mas otros fueron atormentados o torturados, como dice la Biblia de las Américas, no aceptando el rescate, su liberación. El autor pudo haber escrito acerca de la fe que capacitó a los santos para soportar la tortura en lugar de demandar alivio. Tenemos en Éxodo 2 del 24 al 25, por favor. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y los reconoció Dios, ¿verdad? El Señor tuvo misericordia por el pacto abrahámico, ¿verdad? Y vemos muy claramente que aun cuando en el Éxodo 20 da los mandamientos, le recuerda a ella: yo soy Jehová tu Dios personal,
que te saqué de donde, de tierra de Egipto. También vemos otro ejemplo en Jueces 16, 28 al 31, lo puede leer por su cuenta. Leamos uno en Nehemías 4, del 1 al 3, que está un poco corto. Nehemías 4, 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Muy bien, Hebreos 11:35c dice: a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Sí? Una mejor resurrección. Hermano, hay maneras de obtener resurrección, ¿verdad? Todos vamos a obtener la resurrección como creyentes, pero no todos vamos. El apóstol Pablo dice que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Podemos terminar mal, resucitados en el Señor, pero no vamos a tener ninguna corona. ¿Para qué? Para devolvérselas a Él y darle gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros no queremos tener coronas para devolvérselas al Señor, para dárselas a Él, ¿verdad? Para glorificarle. ¿Sí? Nosotros no estamos realmente, nuestra motivación no es el galardón, ¿verdad? Lo que queremos tener galardones para glorificar al Señor. Esa es una visión más amplia de dónde debe estar fijada nuestra, ¿qué? Nuestra vista, ¿cierto? En nuestra vista está fijada allí. El galardón es para glorificar al Señor, no para nosotros enaltecernos. Aquellos que padecieron gran persecución lo hicieron por causa de su esperanza de una futura resurrección. Y veamos lo que dice aquí: algunos fueron provisionalmente resucitados en el tiempo, pero todos los creyentes en el futuro serán resucitados a una mejor resurrección para vivir con Dios para siempre en el cielo. Encontramos en Daniel 3, del 17 al 18, uno de ellos resucitó temporalmente, ¿no? He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque ellos no temían morir, porque sabían que ellos tenían una resurrección mejor, ¿verdad? Tenían una mejor vida por delante que la que estaban viviendo aquí en la tierra. Y yo pienso que eso es lo que nosotros debemos de añorar y no las cosas de la tierra. Esther 4:16, por favor. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Vemos Job 19, el 23 al 29, y vemos fascinante cómo este hombre, a pesar de todos los sufrimientos que pasó, ¿verdad? Y que nos sirven de ejemplo para nosotros, y mire cómo él añoraba una resurrección mejor, y por eso estaba dispuesto a padecer aquí, a pesar de que era difícil, ¿no? Por favor, Job 19, el 23 al 29. Quien diese ahora que mis palabras fuesen escritas, quien diese que se escribiesen en libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Es más, su testimonio quedó aún más que esculpido en piedra, ¿verdad? Quedó escrito en la palabra de Dios, amén. ¿Para qué? Para que nosotros seamos fortalecidos en la fe, así como Él lo vivió. Gloria a Dios, no fue en vano.
Pero el que añoraba, hermano, él añoraba una mejor resurrección, tenía su vista puesta ya, ¿para qué? Para ser fortalecidos durante la prueba presente. Hebreos 11:36a, otros experimentaron vituperios y azotes por la fe y en esperanza, muchos voluntariamente sufrieron el ridículo e incluso palizas. Y lo vemos pues en Éxodo 2, del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. ¿Y lo reconoció quién? Dios. Aunque nadie lo reconocía en Egipto a ellos, los trataban, los ridiculizaban y todo, y les daban paliza, ¿verdad? Dios les reconocía por la fe a ellos. ¿Sí? Así es que nosotros nos tenemos de fortalecer cuando sufrimos el ridículo de las personas, o que las personas se burlan de nosotros, o así nos den paliza, o nos desechen, lo que sea, ¿verdad? Vemos también leamos Éxodo 5:14, por favor. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entonces vemos muy claramente cómo clamaba el pueblo, ¿verdad? Y Dios le escuchaba, y mientras tanto Dios estaba preparando a su libertador, que iba a ser Moisés, cuando le apareció en la zarza ardiente. Hebreos 11:32b, y a más de esto, prisiones y cárceles, otros padecieron encarcelamiento a causa de su fe. Jeremías 38:6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Vemos muy claramente pues cómo Dios le fortalecía a pesar de las prisiones. Y muchos de ellos, hasta de los hebreos, estaban dispuestos a visitar a los que estaban presos antes, al comienzo, ¿verdad? Pero a lo último ya no, ¿verdad? Hebreos 11:37a, algunos fueron apedreados y aún soportaron debido a su fe en Dios. Vemos en Segunda de Crónicas 24, del 20 al 21. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y después, en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Vemos muy claramente ese ejemplo, ¿verdad? Que fueron apedreados. Tenemos en Hebreos 11:37b, algunos aserrados por la fe, algunos creyentes incluso soportaron ser cortados en dos con sierra. Aunque la Biblia no lo menciona específicamente, las personas que oprimían a Israel practicaban esta forma de ejecución. Y lo vemos en Primera de Reyes 18:4, por favor. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y vemos Marcos 6:28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Veo muy claramente pues lo de Juan Bautista allí, ¿verdad? Entonces vemos claramente que la aserración era una práctica quizás que se hacía a manera de ejecución, y algunos santos sufrieron eso, ¿no? Hebreos 11:37b, algunos puestos a prueba o tentados, como dice la Biblia de las Américas, creyentes como José en Egipto por la fe, no cedieron ante la tentación de pecar. Y tenemos en Génesis 39, 6 al 9, que él sabía muy bien con quién estaba caminando, y junto con la esposa de Potifar, ¿verdad? Que ella quería llegarse a él, y él escapó, ¿verdad? Pero mire lo que él dijo, por favor, lea. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y
Era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo y en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Vemos muy claramente cómo sucedió, y él puso primero a Dios, ¿verdad? Hablando de cómo iba a pecar y hacer semejante pecado en contra de Dios. Y también de su esposo, ¿no? Una vez las mujeres nos dicen a nosotros, los varones, ¿verdad? No, nosotros no tenemos problema con la codicia de los ojos, eso es problema con los hombres. No, aquí está el ejemplo de la esposa de Potifar, ¿verdad? Amén. Todos los varones se ríen, amén. Gloria a Dios. Hebreos 11:37b. Algunos muertos a filo de espada, algunos creyentes fueron puestos a muerte por la espada. Aún así su fe los sostuvo todo el camino hasta el fin. Lo vemos en Primera de Reyes 19:10, por favor. Él respondió: he sentido el vivo celo de Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y creo que es Elías, ¿verdad? Que creía que era el único, ¿verdad? Pero el Señor lo anima y le dice que hay, ¿cuántos? Habían otros 7,000 que no han doblado rodilla aquí en Nabal, ¿verdad? Entonces, hay veces nos sentimos que somos los únicos, ¿verdad? No, hermano, no somos los únicos. Dios se ha reservado un remanente, creyentes, firmes, ¿verdad? A veces nos vemos muy pocos, somos muy pocos, pero hay un remanente. Hebreos 11:37b. Algunos incluso anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Algunos creyentes fueron extremadamente pobres y tenían que vestirse solamente con pieles de ovejas y cabras. Pero aún su confianza en Dios los hacía continuar. Primera de Reyes 18:13. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Tremendo, ¿no? Y Jeremías 31:2. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Y el último profeta, Juan el Bautista, Marcos 1:6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Veo muy bien ahí Juan el Bautista, ¿cierto? Como el último profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Hebreos 11:37b. Pobres o destruidos, como dice la Biblia de las Américas, angustiados, afligidos, maltratados. La fe en Dios hizo a otros soportar la aflicción y persecución. Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Y veamos el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios, por favor, 4 del 8 al 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Pero no qué? Destruidos. Entonces, tenemos el ejemplo de ellos, ¿no? Hebreos 11:38a, de los cuales el mundo no era digno. La fe de estos creyentes los hacía extraordinarios fuera de este mundo. Ellos vivieron como ciudadanos del cielo en una manera digna del Señor. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Somos ciudadanos del cielo, ¿sí? Y nuestra ciudadanía está en el cielo, o sea que somos aquí, ¿qué? Somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa los valores de su nación en otra nación, ¿verdad? Nosotros representamos los valores del cielo aquí en la tierra, ¿sí? ¿Estamos siendo buenos embajadores de Cristo, hermanos? ¿Estamos representando bien a nuestro Señor y Rey y Redentor Jesucristo?
Veamos lo que dice Efesios 4:1, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, Colosenses 1:10. para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La fe de estos creyentes los sostuvo a través de migraciones peligrosas y sufrimientos como vagabundos. Jueces 6:2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces, estaban dispuestas la iglesia hebrea a sufrir como sufrió la nación de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Estaban dispuestos a dejar Jerusalén y vivir como vagabundos por la causa de Cristo, vivir afuera ante el sufrimiento y los peligros.